Hola, bienvenidos a Food for Thought, el canal en donde hablamos de tecnología, de inteligencia artificial y de cómo estas tecnologías están moldeando, afectando, influyendo a la humanidad, pero también hablamos de cómo usarlas mejor. Y hoy voy a hablar de cómo usar a la inteligencia artificial como socio de pensamiento. Y voy a dar ejemplos de cómo usarlo en tu día a día, en tu trabajo, en tu casa, en cosas cotidianas que tal vez no habías pensado o que tal vez ya habías pensado y ya lo estás haciendo, y espero que este video te dé un poco más de ideas. Y justamente pensando en sacar el mejor provecho, me gusta empezar explicando qué son, porque creo que cuando entendemos qué son y cómo funcionan, podemos usarlas mejor para nuestro beneficio. Los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Claude fueron entrenadas con millones de datos para que te den la respuesta que es estadísticamente más probable. Es decir, les metieron millones de libros, de datos, de papers, de investigaciones, de artículos y básicamente todo el Internet con el objetivo de que reconociera patrones en el lenguaje humano. O sea, vaya, que se hiciera experto en cómo hablamos los humanos. Pero ojo, la respuesta que te da no quiere decir que esté pensando en que sea la mejor para ti o que sea la verdad. Incluso muchas veces no le importa que sea mentira o verdad, simplemente está entrenado para darte la respuesta que es más probable que sea la respuesta que tú estás buscando. Y esto lo hace por procesos tecnológicos y cómo fueron programados para que estadísticamente te dé lo que es más probable que siga palabra por palabra dependiendo del contexto. Y esto hace que les permita imitar y hablar como nosotros lo hacemos. Por ejemplo, cuando tú estás hablando con una IA, con ChatGPT, por ejemplo, de algo de cómo te sientes tú, la respuesta que te va a dar no es porque empatice contigo o porque tenga sentimientos, sino porque ha estudiado y sabe los patrones del lenguaje de cómo un humano consuela a otro humano. Y es muy probable que te dé una respuesta que te haga sentir mejor. Pero no es que esté siendo empático contigo ni que esté pensando en qué es lo mejor para ti. Ahora, una vez que entendemos que son modelos de lenguaje y que son expertos en cómo hablamos los humanos, podemos usarlos para nuestro beneficio de una manera más consciente y congruente, sabiendo que pueden revisar cantidades gigantescas de datos y que te pueden ayudar a resolver problemas porque su entrenamiento es vasto. Y vamos a empezar con los ejemplos. Para lo que uso más la inteligencia artificial es para la comunicación efectiva para un objetivo en particular. Sabiendo que la inteligencia artificial no piensa, no tiene sentimientos y puede actuar un poco más neutral en su respuesta, y los humanos somos lo opuesto, es decir, que nuestros sentimientos y nuestras emociones siempre están a flote, podemos usar a la inteligencia artificial como un filtro de nuestro mensaje. Por ejemplo, si tú estás muy enojado porque tu vecino te gritoneó o te mandó un mensaje o hizo algo feo, en lugar de tú responderle enojado, podrías usar a la inteligencia artificial para decirle el contexto, lo que pasó y pedirle que por favor te dé una respuesta que ayude a mediar la situación, que te dé puntos en los que él está bien, puntos en los que tú estás bien y que te ayude a crear una respuesta a que haya paz. Ese es el objetivo. Como la inteligencia artificial no se va a enganchar, puede ayudarte a ser neutral. Y lo mismo en tu trabajo o incluso en mensajes cuando quieras cambiar el tono. Por ejemplo, si quieres ser más asertivo, si quieres sonar educado, si quieres sonar profesional, creo que la inteligencia artificial desbloquea estos pequeños usos de cómo nuestro lenguaje puede ser modificado. Ojo, al final, la respuesta que tú des a otra persona o lo que salga de ti, pues es eso, va a salir de ti. Pero tú puedes usar a la inteligencia artificial para entender y para ser más efectivo cuando te comuniques. El segundo es traducir conceptos complicados. También uso muchísimo la inteligencia artificial para esto. Por ejemplo, pongamos que yo tengo que firmar un contrato o que estoy leyendo cláusulas y el lenguaje es muy técnico.
puedo pedirle a la IA que me traduzca esto en un lenguaje más sencillo. Incluso puedes pedirle que te lo traduzca como un niño de 10 años o como un universitario, es decir, se puede adaptar al lenguaje en el que tú lo necesitas. Y esto es muy útil porque hay muchas veces que podemos pecar de ignorancia cuando estamos tomando una decisión y la inteligencia artificial nos puede empoderar un poco a tomar una mejor decisión, haciéndonos entender qué es lo que estamos firmando, leyendo o comprometiéndonos. La segunda, que también te puede ayudar a traducir conceptos difíciles, es en salud. Por ejemplo, cuando tú vas al doctor o si tienes alguna condición médica, no se trata de autodiagnosticarse ni de automedicarse, pero sí puedes incrementar tu alfabetización en salud. Es decir, puedes entender conceptos que son difíciles y hacerlos tuyos para poder después hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, si vas al doctor y el doctor te está diciendo muchas cosas que no entiendes, haces tus notas, le preguntas a ChatGPT que te explique estos conceptos de tal manera en la que tú puedas entender de qué está hablando y al mismo tiempo puedas entender de qué se trata para que puedas hacer las preguntas correctas o las preguntas que tienes. En fin, hay muchos otros casos en los que puedes usar a la inteligencia artificial para traducir conceptos complicados y que tú puedas entender esos conceptos. De nuevo, estamos hablando de cómo hacerla tu socio de pensamiento, no que te dé las respuestas ya masticadas, sino que tú puedas aprender de esto. Otros casos en los que lo he usado muchísimo son cosas en el hogar. Por ejemplo, ChatGPT, Gemini ya son modelos multimodales, es decir, que tanto pueden entender lenguaje escrito como pueden ver una foto o un video e incluso voz. Entonces, para el hogar lo que he hecho es tomar una foto de cómo yo puedo usar ese espacio para que sea mucho más efectivo y para que me quepan las cosas en donde va, e incluso para hacer sistemas de organización que yo no había pensado porque no soy experta en eso. Lo puedes usar para arreglar una gotera o un escritorio o incluso tal vez si tienes algo más complejo que necesitas ayuda y que lo tienes que arreglar al instante y no tienes tiempo de llamar a un experto, puedes pedirle a la inteligencia artificial que te guíe paso por paso en lo que necesites, en lo que llamas a algún experto. O no, o lo resuelves tú. Pero es muy, muy, muy bueno para explicarte paso por paso y detalladamente. Y si te lo explica complicado, lo mejor es que puedes volverle a decir que te lo explique todavía más casual o un nivel más abajo para que puedas entender y hacer las cosas. También, por ejemplo, en proyectos de remodelación, en cuanto a materiales que necesito comprar, cómo funcionan las herramientas que necesito, incluso como ya tiene integración directa con el internet, puede buscar los materiales que necesitas o las herramientas que necesitas en tu área. Se vuelve tu socio de remodelación, por así decirlo, en donde puedes hacerlo tú misma, pero tienes una guía. Otros casos en los que se puede usar es en los negocios. Por ejemplo, puedes usarlo como abogado del diablo o como simulador. Si tú estás empezando con un negocio y quieres estar muy preparado en casos de que no salgan las cosas como tú quieres, o que haya quejas, o que el mercado no lo apruebe, puedes pedirle a ChatGPT o a cualquier modelo de lenguaje que actúe como un simulador. Le puedes decir que actúe como si fuera un cliente muy exigente o una persona muy tacaña o qué sé yo, alguien que pueda darte un tiempo difícil y puede ayudarte a que estas situaciones que tú no habías pensado, a lo mejor se desbloqueen y puedas aprender a cómo solucionarlas antes de que llegue el momento de solucionarlo en persona. Puedes también usarlo para investigación de mercados y esto es algo que yo uso mucho en mi trabajo, que si no lo hiciera con inteligencia artificial me tomaría mucho más tiempo. Y cosas tan sencillas como pedirle que por favor haga una investigación en el internet de qué se está hablando de mi producto o de mi servicio, quién es mi mercado meta, cuáles son los sentimientos o los pensamientos, cuál es la necesidad que están buscando resolver. En fin, hay muchas preguntas que tú le puedes hacer
que por tener acceso al Internet y por tener la base de datos tan compleja que tiene, puede darte una respuesta que tal vez tú mismo no podrías llegar a la respuesta sin esa ayuda, o no tan fácil. Pues, por ejemplo, que te ayude a hacer tu pitch de ventas, que te ayude a convertir los nos de los clientes en sí. Incluso puedes pedirle que actúe como tu maestro de finanzas o que te ayude a automatizar procesos que te toman mucho más tiempo. Lo mejor de todos estos ejemplos es que no necesitas ser muy técnico, porque los modelos de lenguaje, como justamente se han vuelto expertos en el lenguaje humano, ellos te entienden si tú les hablas normal, así como tú hablas. Con tal de que seas claro, de que sepas qué es lo que quieres y cuál es el objetivo que quieres, la inteligencia artificial te va a entender y te va a ayudar. E incluso si no sabes qué preguntarle o cómo pedirle las cosas, puedes tú preguntarle qué preguntarle. Estos son algunos ejemplos para los que lo uso o lo que he visto que la gente lo está usando, que tal vez tú ya hayas hecho y si no, pero que esto alimente a que puedas empezar a ver en qué cosas tú lo puedes usar. Ahora, el consejo más grande que yo te puedo dar para usar a la inteligencia artificial es que no la uses para dejar de pensar, sino para que te ayude a pensar mejor. Esto es beneficioso para ti y también para el resultado que vas a obtener con ella. Tú puedes decirle a la inteligencia artificial que actúe como un profesor o que te haga preguntas difíciles para que tú puedas entender el porqué de las cosas, como por ejemplo, si estás haciendo una estrategia en tu negocio, puedes decirle que tu meta es incrementar el 20% en ganancias y que tu negocio funciona así, 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 que te haga preguntas difíciles para poder entender qué estrategia es la mejor y por qué la debes seguir, y que tú mismo analices el por qué. Otro consejo que siempre doy es que tú eres el experto en tu tema. Yo como mercadóloga, por ejemplo, tengo muchos conceptos en mi cerebro que entiendo el por qué y el cómo los debo de usar. Y yo puedo guiar a la inteligencia artificial para que me ayude a que estos conceptos sean todavía mejores, para que el resultado de esto que voy a hacer sea todavía mejor. Si tú tienes un negocio o si tú te dedicas a cualquier profesión, tú ya tienes cierto conocimiento. No creas que la inteligencia artificial sabe más que tú, solamente que tiene acceso a mucha información que tú puedes beneficiarte de eso. La inteligencia artificial es la herramienta más potente que hemos creado para aumentar nuestras capacidades. Pero el éxito depende completamente de cómo la usemos nosotros. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta que nos empodera para hacer cosas difíciles, para intentar cosas e incluso para retomar nuestro mismo entendimiento del mundo. Pero recordemos que nosotros somos 100% responsables de cómo la usamos y también de el resultado que dé y que decidamos nosotros usar. Es como cualquier herramienta. Podemos usar la herramienta para bien o la podemos usar para mal. El resultado puede ser bueno, el resultado puede ser malo, pero al final el resultado y lo que tú hagas con esta herramienta es responsabilidad de cada quien. Muy bien, hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó el contenido y quieres saber más acerca de la inteligencia artificial, tanto de cómo nos está afectando a nosotros y cómo usarlo mejor, no olvides suscribirte y nos vemos el siguiente episodio. Bye.